Ya sea por costumbre o por falta de información, siempre hacemos algo mal y no es para menos. Nos equivocamos decenas de veces al día. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que hasta los hábitos más simples e inocentes los hacemos mal? ¿Quieres conocerlos? Quédate y sorpréndete con 7 cosas que siempre has hecho mal. Levantarte y no desayunar. El desayuno, según los nutricionistas, es la comida más importante del día, debido a que nos da la energía necesaria para el resto de la jornada. Si vas a salir de casa sin desayunar, estás cometiendo un error, ya que el cerebro necesita nutrientes y vitaminas para funcionar sin problemas. Además, tu cuerpo tendrá una sobrecarga, ya que no tienes la energía suficiente como para hacer lo que ibas a hacer durante tu día. Arroparse hasta la cabeza al dormir. Este hábito es muy común en muchas personas, y quizás tú lo practiques, ya sea porque le tienes miedo a la oscuridad, sientes mucho frío o simplemente te sientes cómodo con esta práctica. Pero, ¿cómo nos perjudica algo tan sencillo como esto? Lo cierto es que cuando te cubres la cabeza con las sábanas, baja la cantidad de oxígeno en el cerebro por el limitado espacio, y en cambio aumenta la cantidad de dióxido de carbono la cual estás exhalando. Por desgracia, para aquellos que tienen miedo a la oscuridad, esta práctica daña tu cerebro a largo plazo. Dormir mucho o dormir poco. Todos sabemos que al dormir descansamos la mente y el cuerpo. Además, es un placer que todos disfrutamos. Pero dormir en exceso puede provocar una muerte prematura asociada a las enfermedades del corazón y a la depresión. Eso sumado a la falta de energía, ya que es mejor para el cuerpo la calidad del sueño que la cantidad de horas que duermes. Por otra parte, el no dormir lo suficiente también es perjudicial, ya que no descansar hace que tu cerebro no tenga el tiempo suficiente como para repararse. Adicional a eso, tendrás un bajo rendimiento mental y corporal al día siguiente. Lo ideal es dormir de 7 a 8 horas. No beber la cantidad de agua suficiente. Muchos estamos acostumbrados a hidratarnos durante las 3 comidas diarias. Aunque te parezca extraño, esto no es suficiente para el cuerpo, ya que no hidratarse lo suficiente puede provocar que tengas la piel seca y que no se eliminen las toxinas del organismo. Y por supuesto, el hidratarse también tiene otros beneficios como mejorar la digestión, reducir el riesgo de cáncer y dar salud a tu corazón, pero no hay que excederse. Lo ideal es beber de 1 a 2 litros de agua diarios. Si bebes demasiada agua se eliminarán sustancias como el cloro, el sodio y el potasio, las cuales son sales vitales importantes. Bañarse todos los días. Desde siempre hemos escuchado que ducharse diariamente nos mantendrá sanos y limpios, pero ¿es cierto? No me malentiendas, con esto no quiero decir que sea malo ducharse. Lo que sucede es que al bañarse a diario se elimina la protección natural de la piel, y sin esta protección estamos expuestos a alguna enfermedad o bacterias dañinas del ambiente. Según algunos estudios, ducharse diariamente puede ocasionar efectos negativos en la piel. Esta podría dañarse por el exceso de agua y jabones. Automedicarte. La automedicación de por sí no es aconsejable por los médicos, ya que en ocasiones la persona que toma el medicamento puede ser intolerante a este, o puede que la dosis no sea la adecuada para esta. Esto puede llevar a algunas complicaciones de salud. La medicación sin consentimiento médico puede hacer que dependas del medicamento, y cuando en realidad te enfermes, ese medicamento ya no hará efecto, ya que las bacterias o virus a los que estabas combatiendo serán más resistentes a estos. Para que no cometas este error, tu médico debe hacer que te recete el antibiótico y la dosis para que no haya ningún problema. Utilizar tu teléfono antes de dormir. Esta es una práctica muy recurrente en muchas personas que dependen del smartphone o tablet. Cuando utilizas tu teléfono en la cama, la luz de la pantalla no te deja dormir, ya que el cerebro es sensible a la luz azul como la del teléfono, y será lo único en lo que te vas a concentrar. Esto hace que no produzcas melatonina, la hormona responsable del sueño. Al practicar este mal hábito, estás en riesgo de sufrir insomnio, pérdida de memoria y fatiga mental. Para que no te suceda esto, puedes dejar el teléfono un par de horas antes de dormir. No sé ustedes, pero no dejaremos de hacerlo. ¿Qué dices? ¿Tienes alguno de estos hábitos?
Déjalo aquí abajo en los comentarios. Y hasta aquí las curiosidades de hoy. Si te gustó el video puedes dar a me gusta. No olvides suscribirte y seguir el canal en redes sociales para más curiosidades. Te invito a activar la campana para que YouTube te notifique una vez suba nuevo contenido. ¡Hasta la próxima!